En este video te contaré los casos de personas imperdonables y te diré a quién verdaderamente hay que perdonar. Y te hablaré del para qué del perdón y de cuándo perdonar. Mi nombre es Olga Lucía Serna, madre de 2 adolescentes, esposa y he sido empresaria durante 30 años. Y después de 2 quiebras y un divorcio, hoy estoy aquí para decirte a mis 52 años que yo soy paz en mí y quiero paz para ti. Y lo logré a través de 8 poderes universales y ancestrales: el poder de la gratitud, el poder del perdón, el poder de los sueños, el poder de las creencias, el poder de la serenidad, el poder de la palabra, el poder de la hora y el poder de la unión. En el video pasado vimos qué dicen las 4 religiones más grandes acerca del perdón y qué dice la terapia psicológica. También vimos las 5 heridas del alma: el rechazo, el abuso, el abandono, la infidelidad o deslealtad y la vergüenza pública. Todas las ofensas que son la raíz de mi amargura, heridas del alma o traumas nucleares, nos tienen a nivel individual y como sociedad con consecuencias que son el resultado de acumular ofensas y cuando son muy graves llegan a la violencia. El enojo es la emoción más habitual en los ámbitos laborales según el Congreso Mundial de Inteligencia Emocional. La soledad es considerada una nueva epidemia hoy. En medio de las multitudes y de la superpoblación, la gente se siente sola. Las máscaras o falta de autenticidad se asocian con serme infiel a mí misma. La escasez. Si yo me siento una buena persona, que me esfuerzo mucho y que tengo grandes talentos para darle al mundo y aún así vivo en escasez, las bendiciones no están fluyendo para mí. No hay nada que haga huir más a la abundancia que la culpa. La envidia, la avaricia y el rencor son las enfermedades que más matan. La angustia y el estrés enferman más que los virus y las bacterias. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la mayor causa de discapacidad, siendo la segunda causa de muertes entre las edades de 15 a 29 años y que causa 800,000 suicidios anuales según la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades autoinmunes son hoy enfermedades muy comunes y antes no se escuchaba de ellas. No son otra cosa más que autoataques. Y si por alguna razón vivo en vergüenza, jamás me atreveré a ir por mis sueños. El insomnio es otra epidemia pública causante de errores médicos y accidentes industriales. Y el aislamiento, incluso el de nuestros hijos en las redes sociales, no es otra cosa más que un mecanismo de defensa. ¿Consideras tú que el por qué perdonar trasciende tus propias razones? ¿Tú crees que el por qué debemos perdonar salta a la vista? Está en la sociedad. El no perdonar evita el favor de Dios en nuestras vidas. Mis oraciones no serán respondidas si en mi corazón existe la raíz de la amargura. Si tienes algo contra tu hermano, primero ve y perdona. Estamos advertidos: con la vara que midiereis seréis medidos. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Debemos reconciliarnos con nuestros vecinos antes de pedir perdón a Dios. Al pasar de víctimas a victimarios, nosotros también necesitamos ser perdonados. Y además está comprobado que pasamos consciente o inconscientemente cosas a nuestras generaciones siguientes, es decir, a nuestros hijos. ¿Has escuchado casos de madres abusadas cuyas hijas sufren la misma suerte? ¿Has escuchado de gente abandonada que termina abandonando a sus propios hijos? ¿Has escuchado la misma suerte del padre le tocó al hijo?
¿Has visto historias interminables de familias y naciones que repiten vivencias de antepasados? Entonces, debemos perdonar para no ser juzgados. Debemos perdonar porque nosotros también necesitamos ser perdonados. Debemos perdonar para que las historias no se repitan en nuestros hijos, para liberar a nuestros antepasados y no encadenar a nuestros hijos. ¿A quién perdonar? Otra pregunta pretenciosa. De pronto será digno de perdón Hendrik Verwoerd, primer ministro de Sudáfrica, quien dijo: a los negros nunca les debe ser mostradas las verdes pasturas de la educación. Ellos saben y deben saber que su posición en la vida es la de ser leñadores o cargadores de agua. ¿Lo consideras tú imperdonable? Bueno, este señor fue perdonado por un humano. Ese humano es Nelson Mandela, a quien el señor Verwoerd encarceló durante 27 años. El señor Mandela explicó por qué había perdonado. Mandela dijo: al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. ¿A quién perdonar? A Gary Ridgway, asesino confeso de 48 mujeres, quien no mostró ningún tipo de arrepentimiento ni durante el juicio ni durante los insultos proferidos contra él por amigos y parientes de las víctimas. Hasta que este padre de una de sus víctimas, Robert Rull, le dijo: muchas personas aquí te odian, pero yo no, y has hecho muy difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado. Y entonces el asesino lloró. Charles Katz Roberts asesinó a 5 niñas de una comunidad Amish. Los Amish son una comunidad ortodoxa cristiana en Estados Unidos, y luego se suicidó. El pastor de dicha comunidad dijo a la prensa: si alguien está decidido a hacer el mal y no muestra ningún tipo de arrepentimiento, con mayor razón hay que perdonarlo. El perdón viene sin ninguna condición y proviene de un corazón abierto, porque el odio tiene dientes y garras. Así fue como la gente de la comunidad Amish asistió al funeral del asesino en demostración de perdón, y en especial asistieron los padres de las víctimas. ¿A quién perdonar? ¿A los más cercanos o a quienes amamos o deberíamos amar? Muchas veces perdonamos más fácil a un extraño porque nuestro corazón no está comprometido. Y a los ausentes y no frecuentes. Yo fui a un taller de la abundancia en la oficina de Sri y resultó que era una conciliación con el linaje materno del cual proviene la abundancia. Y allí me di cuenta que yo tenía algo que perdonarle a mi abuela materna, quien murió hace más de 20 años y de quien yo no tenía ni afectos ni odios. Simplemente vino a mi mente y luego dije: bueno, pues ya que estoy haciendo estos ejercicios del perdón, voy a perdonar a mi abuela, que siempre prefirió a mi hermano Turo. Pero mi esposo me dijo: no es tan elemental. Me pidió que recordara a mi niña de 5 años, que pensara como niña y no como la adulta que hoy soy. Que sintiera a esa niña rechazada por mi abuela, que llorara ese rechazo viéndome en esa situación, y que imaginara a mi abuela pidiéndole perdón a mi niña. Y si en ese momento perdonaba, ahí era algo real, el perdón. Eso fue lo que tuvo que hacer mi esposo, quien tuvo que perdonar el haber sido abandonado por su madre a los 5 años de edad. Él tardó una vida entera, más de 40 años en perdonarla. Simplemente un día entendió que él no avanzaba en la vida por ese rencor y le tomó un solo día la decisión de perdonar y hacerlo. Siendo así las cosas,
Cuando descubrí que a mí la gente me ofende por lo mismo, es decir, me rechaza, me di cuenta también que en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes personas y hasta en diferentes países, siempre resulté en situaciones muy similares, donde el único denominador común era yo, siendo rechazada. Me di cuenta de que sin duda yo he causado, permitido o promovido situaciones donde yo fui rechazada, lo cual asumo con responsabilidad, pero no con culpa. Estoy convencida de que todo inició con un rechazo involuntario por mi amado padre, a quien también perdoné y comprendí por su educación y carácter machista. Esa historia te la conté en el video anterior. En conclusión, después de todos estos análisis y reflexiones y actuaciones respecto del perdón, entendí sin lugar a dudas que a la única que hay que perdonar es a mí misma. Y si las religiones más grandes del mundo dicen que todos los pecados son perdonados, todos, no unos sí y otros no. Y si asesinos imperdonables fueron perdonados, hoy comprendo que, ya que en primer lugar yo escogí venir a esta tierra para aprender a partir de retos y desafíos que en mi caso se han presentado en la forma del rechazo, lo más importante es que me tuve misericordia a mí misma por no haber visto este patrón en mi comportamiento, por no haber entendido, por haber sido víctima, pero también por haber sido victimaria al rechazar a otros. Lo más importante no es lo que ya pasó, sino lo que está por pasar, porque en mi búsqueda por ser aceptada, nuevamente caí en la trampa de yo no voy a permitir que nadie me rechace y no voy a rechazar nunca más a nadie. Ahí tuve otra gran revelación. Yo no puedo evitar el fracaso, como no puedo evitar el rechazo, pero puedo aprender del uno y puedo aprender del otro. Puedo desenmascarar este enemigo, puedo consolarme a mí misma entendiendo sus raíces, que fueron en un trauma nuclear entre los 0 y los 7 años. Y ya no estar en la búsqueda incesante de aprobación, porque yo realmente no hice mucho en un principio para ser rechazada por mi padre, solo nací. Y tampoco tengo que hacer mucho para ser aceptada. Yo creí erradamente que me tenía que ganar su amor y su aceptación y la de los demás. Yo no tengo que llamar la atención para no ser rechazada y ser aprobada. Yo no tengo que ser una guerrera, siempre a la defensiva y a veces a la ofensiva, y no tengo que ser una sumisa para no ser abusada. Yo tengo el derecho divino a ser bien tratada. Yo no tengo que ser perfecta para no ser abandonada y conservar a mis amores junto a mí. Yo no tengo que desconfiar por siempre para no ser engañada. Yo no tengo que cambiar algo de mí o ser diferente de como soy para no recibir burla, discriminación o humillación. Y tú eres perfecto tal como eres y como estás. Tú tienes el derecho total de ser aceptado, dignamente tratado, valorado, aunque tengas errores, ser amado por el solo hecho de existir. No es algo que tú te tengas que ganar, es derecho divino. ¿Y cuándo fue perdonado Gary Ridgway? En el momento en que estaba siendo juzgado, en el momento en que reconoció haber asesinado 48 mujeres, en el momento en que los ánimos aún estaban peor y cuando estaban descargando su odio, apareció el amor y la misericordia. ¿Cuándo fue perdonado Carl Roberts? En su funeral. Y Henry Bedford fue perdonado en su tumba 27 años después, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel. A mi esposo le tomó 40 años perdonar, pero una vez tomada la decisión le tomó un día hacerlo. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres esperar para perdonar? El tiempo es tuyo. Pero Cristo
perdonó en el momento de extremo dolor, en el momento de su crucifixión, en el momento en que estaba siendo asesinado. Hasta aquí hemos visto qué perdonar, por qué perdonar, a quién perdonar y para qué perdonar. También cuándo perdonar. Mi siguiente video te dará 10 técnicas para lograr el perdón. 10 técnicas de cómo lograr a nivel práctico y real el perdón. Si las sigues, te aseguro que tus oraciones serán escuchadas. Suscríbete, dale like, comparte y permíteme ser libertadora de esperanzas. Gracias.